¿Soy realmente salvo? La pregunta, la duda. No sé. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, no sé, no tengo idea. Pero tratemos de acordarnos hace 2 sábados atrás y el sábado anterior también el hermano Robert estaba hablando de que tenés que arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo que Él vino a morir, derramar su sangre en aquella cruz, eh, se fue sepultado y al tercer día resucitó. Todo aquel que deposite su fe de forma sincera en Él, que Él vino a pagar el precio de nuestros pecados, que sí merecemos, depositamos nuestra fe en Él, ahí empieza nuestra vida cristiana, en nuestro corazón sincero, creemos en que Él vino a rescatarnos. Y eso quiero desarrollar contigo ahora una vez más. Esto que te dije fue muy rápido, muy resumido. Ahora vamos a tocar este tema. Al final de todo, te pido que te quedes. Hay un video ilustrativo bastante claro de unos minutos que te va a sacar totalmente la duda. Así que te pido que esperes hasta el final. Es muy corto este mensaje porque vamos a sumar el video. Ahí vamos. 5 motivos que demuestran que la salvación no se pierde. Vamos a entrar directamente en la premisa de que puedo perder o no la salvación. Hay gente que cree que sí. Hoy estuve leyendo debates de que se cae de la gracia, no sé qué, y todas esas cosas, pero vamos a ver qué pasa. Número 1, Jesús lo afirmó. Estamos en las manos del Padre y de Jesús, y de ellos no nos pueden arrebatar. ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde vemos en la Biblia? En Juan 10, 27 al 30. Si tienen Biblia a mano, pueden abrirlo, por favor. Vamos a leer aquí. Estoy atento a los comentarios, cualquier cosa que escriban, ahí estoy mirando. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Al decir esa sentencia, yo y el Padre uno somos, ya los fariseos agarraron una piedra para empezar a apedrearle a Jesús por la blasfemia que supuestamente dijo. Pero presten atención en el 28. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una doble afirmación de seguro, ¿verdad? La palma de Jesús, la mano de Jesús y del Padre juntos. La pregunta es, ¿soy oveja del Señor que yo escuche su voz? Versículos atrás, si ustedes leen completamente el contexto, Jesús les dice a los fariseos: ustedes no son mi oveja, no escuchan, por eso no escuchan mi voz. Y vuelvo a aclarar aquí el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que las ovejas de Jesucristo son las personas que sí le escuchan a Dios, a Jesús, sus palabras. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios mismo te está dando esa información ahora mismo a través de su palabra. Dice: ¿cómo es que usted consigue saber que es salvo? Por la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo derramada por sus pecados lo tornó salvo y la palabra de Dios le da la certeza. Ahí ven bien claro este pequeño comentario que viene del material de Conociendo la Vida Cristiana. Así que les pido una vez más que empiecen a estudiar este material. Juan 3:16. Yo ahora voy a mandar miles de versículos que demuestran esto a través de la Biblia. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. ¿De qué perder está hablando ahí? ¿De qué significa perderse? Significa pagar el precio de tus pecados. Todo esto que estoy hablando, todo esto que estoy comentando tiene una sola base en la historia. Siempre repito esto. Si Jesucristo nunca vino a esta tierra, nunca murió en esa cruz y nunca fue sepultado y nunca fue resucitado, todo esto que estamos diciendo es una total mentira, pérdida de tiempo de megabyte en este caso. Muchos de ustedes están perdiendo su paquete de Tigo, paquete personal, no sé cómo se llama personal. Pero todo esto que estamos haciendo ahora, si eso no ocurrió, no tiene sentido. Ahora ponete a pensar, ocurrió. ¿Cómo puedes estar seguro si ocurrió o no? Investigando, leyendo, viendo la historia, qué sucedió entre los apóstoles, los discípulos, los documentos históricos que hay, la veracidad de la Biblia, de la Biblia. Tenés mucha tarea, o muy poca capaz, para averiguar si fue cierto lo que sucedió, pero sí tenés que leer bastante un poco y vas a ver que vas a llegar a un conocimiento base de esa situación y de ahí parte el cristianismo, de ahí parte todo. Por eso leer Juan 3:16 nos hace recordar que un día, hace miles de años atrás, Jesucristo vino al rescate a nosotros. Ahí dice el versículo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Qué significa dar? En sacrificio dio en la cruz, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él crea, crees en que lo que él hizo toma tu lugar, no se pierda, no pague la condenación de sus pecados. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos siempre de este pecado, vos y yo merecíamos pagar por lo que hicimos, pero vino otra persona a tomar nuestro lugar, sino que tenga vida eterna, tendrá una vida eterna. Entre paréntesis, vida eterna aquí está refiriéndose a estar junto a Dios. Recuerden que luego de esta vida, de esta dimensión, viene un juicio bastante fuerte y se define en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Así que todos tienen vida eterna, pero en este caso, estar cerca de Dios. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Yo siempre nombro este versículo como la música Amor sin condición. Ahí vemos en este versículo la nula condición, o no hay condición. Dios vino, no puso ninguna condición, vino a rescatarnos así como estábamos. Dice el versículo, cuando todavía éramos pecadores, no esperó a que nos portamos bien o no esperó a que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, no esperó a que hagamos buenas obras, no esperó a nada, así podridos como está el mundo, vino a rescate Jesucristo. ¿Ven? Exactamente, ahí estoy viendo un comentario. Mi internet de personal es fantástico, no terminó, ok, es de comercial, no hagan caso. Romanos 5:8. Recuerden este versículo del amor de Dios para con todos nosotros. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hay gente que lee este versículo y entra en corto, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a enviar a mi hijo para que otro salga libre? Es inconcebible, ¿verdad? Sí. Eso es lo que sucedió. Ese es el amor de Dios. Eso se entiende más adelante otra vez, así que te pido que sigas conectado a las transmisiones para entender más a Dios Trino, al Dios Trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres están comprometidos con esta empresa, este objetivo de lograr la salvación de la humanidad. Juan 5:24. De cierto os digo, que significa presta atención lo que voy a decir, dice Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí te puse todo en colorcito luego para que entiendas. Ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa ahí? No significa que perdió la vida y estando muerto le escuchó a Dios y revivió. No significa eso. Se está hablando de una muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Y hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual.
La física es la que todos conocemos, cuando alguien muere y es enterrado, nos ponemos tristes. La espiritual es con Dios. ¿Estás cerca o estás lejos de Dios? Si el pecado te separa, hay una separación de nosotros con Dios. ¿Qué es el pecado? Estamos muertos espiritualmente, estamos lejos de Dios. Quiere decir eso, estamos muertos espiritualmente. Pero, ¿qué dice el versículo? ¿Qué te explica Dios en esto? De cierto os digo, presta atención a lo que va a decir Jesús. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasó de estar lejos a estar cerca de Dios. A estar junto a Dios otra vez, a tener vida espiritual junto a Dios. Pero no queda ahí, el 25, de cierto os digo, presta atención a lo que estoy diciendo, dice Jesús, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán. Estamos hablando en el mismo contexto, los muertos separados de Dios oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Es una explicación bastante directa en solo 2 versículos de todo lo que habla Jesucristo aquí en cuanto a escuchar la voz de Dios y a lo que leímos hace rato en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora es el momento que vos escuches y seas parte de la oveja de Jesús. Último, Hechos 17:30 al 31. Último de estos versículos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estos 2 versículos a mí me encantan porque en 2 versículos, en 2 párrafos de palabras, dice muchísimo de lo que es el arrepentirse y por qué tenés que arrepentirte, por qué tenés que escucharle a Dios. Vean en la última parte, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos significa mostrándole a todos de que lo levantó de los muertos, y por eso se cumple todo lo que él dijo. Él mismo dijo: voy a resucitar 3er día, y lo cumplió. Y llamo una vez más al razonamiento mental, ¿verdad? Si una persona viene y te dice que va a morir tal día y va a volver a la vida en 3 días y lo cumple, y él dice ser Dios, el Padre y yo somos uno, ¿tenés alguna forma de refutarle? ¿Tenés alguna forma de discutirle o debatirle o pensar diferente? Sino que solamente rendirte a sus pies y cierto, tú eres el Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Altísimo, tú eres el Todopoderoso. Me arrepiento de mis pecados y creo en tu mensaje. Porque Dios, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, está bien claro y directo el mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, habla Jesús. Bueno, en este caso, Lucas está escribiendo. 5 motivos que demuestran que la salvación no se pierde. Seguí conmigo hasta el final del estudio, hay un video que te va a llevar a tomar una decisión. Así que va de la mano de esto. 5 motivos que demuestran que la salvación no se pierde. ¿Qué es la salvación? Ok, vamos. El segundo motivo contundente es: la Biblia dice que la salvación ha sido sellada y asegurada por el Espíritu Santo. Okay. El sello era un distintivo que denotaba autoridad, autenticidad y propiedad. Metafóricamente, el sello representa lo que está debidamente asegurado. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, este sello es ahí veo, es de los pasaportes, entrada y salida. Ese sello denota la autoridad, como no es autoridad, la veracidad de ese documento. Ese sello es a un animal que le denota pertenencia. De ese sello es la que estamos hablando, que pertenece a ese grupo, a ese logo, ¿verdad? A esa marca.
Ese sello es un sello del rey Ezequías en la Biblia, encontrado hace unos cuantos años atrás, demostrando que toda la historia, la cronología de la Biblia es verdadera. Uno de los primeros hallazgos de que hace callar a los escépticos, a los que piensan que la Biblia es una fábula que no se puede demostrar, a partir de este descubrimiento cerraron la boca, porque no tienen forma de debatir ni de refutar todo lo que la Biblia dice, porque la arqueología día a día va avanzando y va demostrando la veracidad de toda la escritura bíblica, la historia que sucedió. Este es un sello particular de un rey que denota autoridad. Este es un sello que es de la tumba de Tutankamón. Así se encontró, así bien intacto está la foto. Me parece que ya rompieron, no estoy seguro. Pero esta es la tumba cerrada, la puerta cerrada. Y ven ahí al costado hay una especie de arcilla o algo así y sellado. Ese es una especie de lacrado, se le llama, demuestra la autoridad también de que esa cosa no se puede abrir. El que lo abre empieza una persecución tipo FBI hasta dar con una persona, así que es importante que se quede cerrado, por eso está sellado así. De la misma forma, ese sello era con la tumba de nuestro Señor Jesucristo, fue sepultado y fue sellado, llevando a la práctica lo mismo que se hacía en Daniel cuando fue metido a las fosas de los leones y fue sellado y fue con el rey, fue puesto también un lacrado para que no se abra. Y ese es un poco el sello encontrado arqueológicamente también del Imperio Romano, que no se abra la tumba por nada, porque tenían miedo. Acá hay un caso muy particular. Los romanos tenían miedo de que los discípulos roben el cuerpo porque Jesús mismo dijo que iba a resucitar. Entonces, si Jesús dijo que va a resucitar, entonces los discípulos lo que van a hacer es ir a robar el cuerpo y gritar triunfantes, ¡resucitó! Recuerden que todos los discípulos estaban tristes, con miedo, escondidos. Ellos son los menos que creían realmente que Jesús iba a volver. Lo que sí creían más que podía haber pasado eso eran el enemigo. Eso es un poco lo que se llama en la historiografía testimonio enemigo, porque es algo vergonzoso, el testimonio vergonzoso, porque da vergüenza de que los discípulos no crean en su maestro y que el enemigo tienda a entender que podría haber sucedido eso utilizando esta artimaña de robar el cuerpo. Pero no, imagínense si a mí se me ocurría escribir esta historia ficticia. Jesús dice que va a resucitar el tercer día, entonces yo le pondría a los discípulos, le escribiría el guión de su actuar como que de verdad creen y rodearían la tumba al tercer día como una turba así, con pancarta, Jesucristo, vuelve, te estamos esperando. Pero eso no sucedió. Está escrito en la Biblia la verdad de lo que sucedió. Los discípulos estaban con miedo, escondidos y volviendo a la vida que tenían antes, pescando de vuelta con Pedro, dedicándose a lo que estaban haciendo antes. Y es una prueba de que la Biblia habla la verdad, le duela a quien le duela, en este caso al cristianismo. Es un mensaje, bueno, no al cristianismo, sino a los discípulos, muestra algo bastante no muy bueno en cuanto a creer a su Señor. Luego de eso empieza la verdadera vida de los discípulos rindiéndose totalmente a Jesucristo. Una vez más les digo, ¿verdad? Pónganse en el lugar de ellos. Verle a una persona morir en esa cruz y al tercer día verle otra vez vivo, te quedas diferente. Ya no sos la misma persona. Y eso es lo que sucedió con todos ellos. Y el Espíritu Santo los acompañaba a través de los libros de los Hechos. Van a ver que el Espíritu Santo era el que confirmaba el mensaje de ellos con señales, prodigios y milagros. No eran milagros de ellos, era el milagro de Dios confirmando el mensaje de ellos. ¿Cuál era el mensaje? Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados. Efesios 1, 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a leer en otro versículo, en otra traducción. Dice: y ahora ustedes, los gentiles, entre paréntesis, los que no eran judíos, los que no estaban con Dios, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Ahí está la palabra sello, al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía, esa es la palabra arras, garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria al Señor por todo lo que el Señor hizo. La verdad, es el único que se merece toda nuestra gloria y nuestra alabanza. Nadie más. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está. Redención significa dejarnos libre del pecado, el rescate, comprarnos y dejarnos libres. La redención, sellados para el día de redención, el día que estemos con Jesucristo para siempre ya. Pero fijémonos en la palabra sello. Es un ya está. No hay vuelta atrás. Segundo motivo, ok, esto ya estamos. Comentario. Por el sello del Espíritu Santo fuimos hechos pertenencia suya y esto nos asegura un lugar en los cielos. Es un sello, es un distintivo que no se puede borrar nunca más. Aclarando, ¿verdad? Siempre y cuando de verdad tu corazón sincero se haya arrepentido de sus actos malos, de sus pecados, y entienda que Jesucristo de verdad vino a morir, en cambio, a tomar nuestro lugar en esa cruz. Él vino a decir: yo voy a morir en tu lugar, no vas a estar vos, yo voy a pagar la condenación de tu pecado, solo cree en mí. Y ahí en la resurrección todo se consuma. Vamos a ver al final un material muy bueno. Tercero, la palabra de Dios fue escrita para asegurarnos la salvación. Su propósito es que no dudemos. 1 Juan 5:13. A ver si hay comentarios. No veo nada. No sé si está actualizado o no, pero... ok, seguimos. 1 Juan 5:13. Cualquier duda que tengan o que le surja en la mente, no duden en escribir. Aquí nadie se va a burlar de nadie. Y no sé, el que se burla le baneamos, lo que sea. Pero escriban, no tengan miedo. Cualquier duda que tengan, lo dicen. 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, acá este es el versículo final que encierra todo un mensaje en 1 Juan 5, versículo de atrás también y hacia adelante, para que sepamos que tenemos vida eterna. No hay una referencia a que sintamos, a que, no sé, de alguna otra forma. La cuestión es saber en la mente, saber. ¿Y a qué se refiere un poco Juan en lo que está escribiendo? Estas cosas os he escrito. Entonces tenemos que ver el contexto. Voy a retroceder un poco más nomás. Y este es el testimonio. En 1 Juan 5, 11 al 12 dice que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando ahí del mensaje de salvación en Jesucristo, en la fe en Él. Vamos a ir un poco más arriba, un poco más atrás. 1 Juan 5, 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Qué es nuestra fe? Ahí el 5 aclara. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y para que vos puedas creer eso, tenés que estar seguro de todo lo que Jesús vino a hacer, vino a pasar y vino a enseñar. Y empieza ahí la fe que vence a todo el mundo, a lo malo. ¿Ok? Entonces, no dice para que sintamos o para que experimentemos estas sensaciones. Dice para que sepamos, para que sepáis que tenés vida eterna. Es directo, es sin rodeos. Es un mensaje para que sepamos directamente, que no tengamos ningún tipo de duda. ¿Por qué pasa esto? En esa época, en Primera de Juan, había ciertos personajes que ponían en duda la deidad de Cristo y todo lo que se creía. Entonces, Primera de Juan, o Juan mismo escribe de forma tajante o de forma de que no haya ningún tipo de duda, realmente lo que nos pone y nos da seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Ok, seguimos. Llevamos ¿cuánto tiempo? 38 minutos. Vamos ya terminando. Número 4. Nada nos puede separar del amor de Dios, haga lo que haga o pase lo que pase. Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esto está en Salmos. Antes, en todas estas cosas, es decir, Pablo está transcribiendo lo que está escrito en Salmos 44, 23, me parece. Está hablando de la persecución que tenemos nosotros en cuanto al nombre de Cristo, porque al hablar de Jesucristo, hoy en la actualidad, de verdad, demostrando nuestro cristianismo, una parte va a estar con nosotros, la otra parte nos va a agarrar la piedra para lanzarnos por la cara. Así que estamos en esto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es el puente, es la conexión que tenemos nosotros con Dios Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Jesucristo es el puente de salvación. Él es el que vino al rescate. Es un puente de ida y vuelta, como solemos escuchar. Dios Padre viniendo al rescate, la humanidad yendo a Dios. Jesucristo es la conexión que necesita toda la humanidad para llegar al perdón de los pecados, para llegar a la justicia de Dios, a la santidad, al amor del Señor. Que Él aquí lo aclara en el último versículo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 5. La Biblia afirma que somos hijos de Dios. La condición de hijo no se pierde por haber pecado. Presten atención a esto. Este es un caso de la iglesia de Corinto, donde se puede ver claramente que existe una disciplina para el que anda en pecado, pero no pierde la salvación. 1 Corintios 5, 1 al 5. Ahí va. Vamos a avanzar. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En la palabra original es porneia, todo tipo de pecado sexual ilícito, obviamente, ¿verdad? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese pecado cometido por esta persona no era un pecado, hasta era un tema tabú entre personas que no creían en Dios, y esta persona lo estaban cometiendo. Y vosotros estáis envanecidos. Envanecidos en este contexto estaban orgullosos, enaltecidos, de vanidad viene esta palabra. ¿No debierais más bien haberos lamentado? ¿Por qué estaban envanecidos? Porque
Hay estudios en el contexto histórico de que los cristianos en Corintios, como Corintios era una ciudad tipo Las Vegas, vamos a decirle, ahí pasaba de todo, todo contra todo, una asquerosidad total. Y los primeros cristianos, para demostrar su amor o su inclusividad, vamos a decirle, le abrazaban a todos, vengan a la iglesia, nosotros le amamos, ¿verdad? Y esta persona se metió entre ellos y hacía estas barbaridades y ellos sacaban cara, se envanecían, pureaban, vamos a decirle la palabra un poco más entendible coloquialmente, de que eran tan amorosos que le abrazaban y venían, entren a nuestra iglesia, a nuestra congregación, no importa nada, no le vamos a hacer nada. Ese era el problema, no era la correcta reacción de parte de los cristianos en Corinto. No deberías más bien haberos lamentado, dice Pablo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí vemos varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, el tema de juzgar. Hay gente que dice no juzgues, solo ames, ¿verdad? Y aquí vemos a un Pablo juzgando y también amando. Otro dice, en Mateo 7 está un versículo que dice, no juzguéis para que no sean juzgados también. Pero están hablando de cosas distintas. Jesús decía que no juzgamos, que no cometamos ningún tipo de juicio de forma hipócrita. En este caso no hay nada, ningún tipo de hipocresía de parte de Pablo, o sea, la advertencia para nosotros es no juzgar por juzgar de forma muy leve, ¿verdad? Muy encima, tomando hipocresía. Por ejemplo, qué sé yo, no hay que tomar alcohol, o si no le cañea con todo a un alcohólico y vos le metés con todo, ¿verdad? Sos una persona, estás juzgando bien, pero en el fondo son las mismas cosas, ¿verdad? La cuestión es sin hipocresía. Juzgar sin ningún tipo de hipocresía, juicio santo, ¿verdad? Ahí vemos también otra cosa, que sea entregado a Satanás para destrucción. Vemos en Job que el diablo, el enemigo, buscaba la forma de destruir a Job, y encima de Job, o sea, encima del enemigo estaba Dios otra vez. Y sacarle de la congregación es como entender en ese contexto que va a sufrir la consecuencia de sus pecados este hombre, ¿verdad? La destrucción de la carne, hay personas que entienden de su cuerpo, pero hay otras personas que lo llevan a su destrucción de su deseo pecaminoso, de su carnalidad, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, esta persona pecó, pero si realmente su corazón está con el Señor, el día final va a estar con el Señor Jesucristo. Depende de su corazón sincero. Nosotros no podemos verle a una persona, sí, ese es salvo. Por más que tengamos un ojo tan, no sé, entrenado espiritualmente, pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Nosotros podemos ver por sus frutos, le vamos a conocer a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero en este caso, una persona que está cometiendo adulterio, fornicación, lo que sea, si no se arrepiente, nunca luego le escuchó a Dios, va a terminar en un lugar feo. Pero si de verdad se destruye la carnalidad de su vida, viene a los pies de Jesús, va a ser salvo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una persona que sí rindió su corazón y el día final estará con Jesús. Pero las consecuencias del pecado son devastadoras y terribles. Normalmente las personas, hablo por lo general, no le prestan tanta atención a las consecuencias de sus pecados. Se arrepienten, pero luego reciben el golpazo, el resultado, la factura de tu pecado.
que has cometido. Y eso es tan doloroso. Así que tenemos que entender y calcular, razonar, pensar, llevar al corazón que tenemos que adorar al Señor, cueste lo que cueste, poner nuestro cuerpo en sacrificio para no pasar por ningún tipo de dolor por el pecado. Seguimos. Entonces debemos arrepentirnos. Cuando pecamos debemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Pero la salvación no se pierde. Si la vida eterna se perdiera, no, entonces no sería vida eterna. Es decir, el sello del Espíritu Santo se puede quitar otra vez. No es eso. En Juan 5:24, que ya leímos, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entre paréntesis, todas estas cosas que estoy diciendo pueden tener algún tipo de diferencia en cuanto al pensamiento de los versículos. Es totalmente válido. La cuestión es hablarlo, debatirlo y dialogarlo. Por eso les pido que si tienen algún tipo de duda o diferencia, lo escriban en los comentarios y podemos aprender mutuamente entre todos. Arrepentimiento. Esta imagen me gustó mucho, la encontré en internet, en Google. Es gratis, obviamente, la imagen. Dice: cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Eso es lo que engloba un poco particularmente el pecado, el arrepentimiento en cuanto al pecado, en cuanto a Dios. Es un giro de tu vida de 180 grados, no de 360 ni de otros grados, ni de 90, ni de 45, de 180. Te iba por aquí, ahora te va por allá. Ejemplo, le pongo el ejemplo de una persona que yo conozco bien, no voy a decir su nombre. Esta persona tenía un deseo tan ardiente de justicia por manos propias por un crimen que había sufrido muchos años atrás, antes de conocer a Dios. Luego esta persona conoce a Dios, se arrepiente de todo corazón de sus pecados y ese deseo de justicia por manos propias desaparece. Esa dirección que esta persona estaba llevando da vuelta, desaparece, da vuelta. ¿Saben por qué da vuelta? Porque empieza a haber perdón en su vida. Quiere perdonar y perdona a la persona que cometió el crimen en su vida. Entonces el deseo de justicia por manos propias desaparece y cambia por el perdón. El camino que llevaba esa persona cambió rotundamente 180 grados al arrepentirse de tu corazón. Eso, todos conocen la palabra, casi todos, es la palabra metanoia, cambio de mente, cambio de rumbo. Ahí abajo dice: no es solo un ajuste mental, es una revolución de corazón y libertad de la esclavitud del pecado como fruto de esa revolución y libertad ahora es andar en una nueva vida. Todo esto engloba el arrepentimiento y creer en Jesucristo. Estoy dando bastante detalle de esta palabra arrepentimiento y un ejemplo les di y hay miles de ejemplos. Otro ejemplo más genérico. Antes de arrepentirte, daba gusto tu pecado. El que te venga a la mente, el que conoces. Luego de arrepentirte, luego de cambiar tu vida, luego del Espíritu Santo te cambie la vida, te haga una nueva criatura, como se conoce la regeneración, el pecado te duele. Te duele cometer el pecado, de verdad te duele. Y luchas contra el pecado, día a día. Ese es un cambio de corazón. Ahí es donde realmente sabes que sos una persona salva. Finalmente, lo que sí perdemos son recompensas. 1 Corintios 3, 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la palabra de cada uno será manifiesta. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Ahí ven el grupo de material: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, en distintos colores, y al final de todo el mismo será salvo. Vamos a leer en otra versión, dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El fundamento, la base de nuestra vida cristiana es Jesucristo. Es lo que Él hizo en nuestra vida, es lo que Él hizo en este mundo. Su muerte, su sacrificio en esa cruz, su sepultura y resurrección al tercer día, todo eso marca el inicio del cristianismo. Ahí empieza nuestra fe verdadera en Jesucristo. El poder de la resurrección, ese es el fundamento. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. El famoso techo de paja conocen bien. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, es decir, si vos metés oro, plata y joyas en el fuego, se apaga el fuego y sigue esa obra o esos materiales, o lo que sea que construiste con esos materiales. Madera, heno o paja o hojarasca, vos tirás al fuego y lo que hayas construido con esos materiales desaparece, ceniza, lleva el viento. El constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Una vez más, estas palabras escritas por Pablo en Corintios toma estos símbolos, estas metáforas, porque ellos eran comerciantes. Entonces, con estas palabras entendieron muy bien lo que Pablo está hablando de sus acciones en la vida salvada o en la vida cristiana ya con el sello del Espíritu Santo. A partir de ahí, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo es tu vida cristiana ahora mismo? ¿Oro, plata, joyas o madera, heno, hojarasca? El fuego la probará. Así que, ahí va. Aquí podemos ver que la pérdida es grande de recompensas en los cielos. Muchas recompensas vamos a perder si tenemos una vida muy pecaminosa, bastante lejos, una vida de desobediencia a Dios. Por eso debemos anhelar no pecar. Un día vamos a estar cara a cara, un día vamos a tener un juicio. La cuestión es que ese día el Señor nos diga que Él nos diga que somos buenos siervos, que entremos en su gozo, que realmente no deseamos correr de Él cuando Él venga, sino que correr de verdad hacia Él, no en contra o a la inversa, sino que corramos hacia sus brazos, como anhelando: por fin viniste a rescatarnos, por fin viniste a llevarnos, por fin estoy en tu presencia. Sino que no seamos personas cristianas que van a la inversa, con vergüenza por la vida que están teniendo ahora. Es tiempo de arrepentirte, es tiempo ahora, si estás pensando en lo que estás haciendo, si estás pensando en la forma mala de vivir de forma cristiana que tenés, arrepentite ahora y pensá en la promesa de Dios, que Él no cambia, Él no es mentiroso y cumple su promesa. Acordate de la promesa 1 Juan 1:9. Confesá tus pecados a Él y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pensá en eso, reflexiona en eso. Por si tengas dudas, presta atención a este último video y vamos cerrando. Poné fuerte tu volumen y escucha este mensaje. Cuando sus discípulos quedaron en una tormenta aterradora, Jesús fue a verlos caminando sobre el agua y llevó paz total a la tormenta. Los discípulos se dieron cuenta de que solo Dios podría caminar sobre el agua. Solo Dios podía calmar al instante los vientos y las olas. Solo Dios es digno de nuestra adoración. A la luz de todo lo que ellos vieron y escucharon en la vida de Jesús, muchos, como Pedro, tomaron la decisión de creer que Jesús
era el Mesías, el Hijo de Dios. Como Mesías, Jesús habló de la vida eterna que Él ofrecía. Jesús les dijo a las personas que necesitaban arrepentirse, cambiar sus pensamientos. Equivocadamente, las personas creían que Dios los aceptaría por sus buenas obras. Como Nicodemo, debían darse cuenta que habían fallado en obedecer todas las leyes de Dios, y eso los condenaba a una muerte eterna. Ellos no podían salvarse a sí mismos a través de sus propios esfuerzos. Por esto es que Jesús vino. Cuando Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la Pascua, Jesús les dijo que su propia sangre iba a ser derramada. Jesús había venido a hacer el Cordero de la Pascua. Su muerte sería el único camino para rescatar al mundo. Ningún sistema religioso, peregrinaje o buenas obras que las personas intentaran ofrecerle a Dios serían suficientes, porque todos habían pecado, y el pago por el pecado es la muerte. Jesús había venido para hacer ese pago. Toda la historia había apuntado a ese momento. El único que podía calmar un mar embravecido dejó que lo tomara una multitud enojada. El inocente fue juzgado y condenado para que los culpables pudieran ser soltados y liberados. Jesús fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estuvo sobre él. El que no había pecado vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y luego murió la muerte que nosotros merecíamos. Igual que Dios había provisto un sustituto para Isaac, y como la sangre del Cordero de la Pascua había sido derramada, cada uno de los sacrificios apuntaba a este momento. Pero en la cruz, Jesús derramó su propia sangre por los pecados del mundo. El poder del enemigo fue aplastado. Jesús gritó, Tetelestai, todo se ha cumplido. Jesús era el sacrificio final. Nuestros pecados fueron pagados del todo. En ese momento, el velo del templo se partió en dos. El camino a Dios se abrió. La relación rota entre el hombre pecaminoso y el Dios Santo podía ser restaurada. Al tercer día, Jesús resucitó, como las Escrituras habían predicho. El sacrificio del Cordero inocente de Dios había sido aceptado. Jesús había derrotado por completo a la muerte. A través de la resurrección de Jesús, Él ofrece vida eterna a todo el que cree. Nos dieron una mirada a esa vida eterna en el libro de Apocalipsis. En el cielo habrá personas de cada tribu, lengua, pueblo y nación adorando a Jesús y agradeciéndole por haber muerto en su lugar para darnos vida eterna. Serán parte de su reino eterno, donde Jesús, el Mesías, reinará para siempre. No es accidente que escuches este mensaje hoy. ¿Te das cuenta de lo mucho que Dios te ama? Él te creó para tener una relación con Él. Esta relación solo es posible a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Verás, por tu pecado, tú merecías la muerte, pero Jesús ya vino a pagar el precio por tus pecados para que tuvieras vida eterna. Esto es lo que la Biblia llama gracia. La gracia es un favor que no podemos merecer. Al proveer a Jesús como el sacrificio por nuestros pecados, Dios nos mostró su gracia, su favor que no podemos merecer. Para que uno reciba esta gracia, Dios dice que necesitamos la fe. La fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Cuando crees que lo que Dios dice es verdad, que Jesús es el sacrificio final por tus pecados y que Él ha resucitado, entonces tú recibes la vida eterna que tú no merecías. La vida eterna es un regalo, es gratis, no tienes que pagarlo. Lo único que puedes hacer. Ahí está el video. Lo único que tienes que hacer, la última parte decía, es creer. Así como decía Efesios 2:8. Por la gracia de Dios. Esto no es de nosotros, es solamente a través de la fe. Y es un regalo del Señor, la salvación. Así que ahí ves en la imagen, entonces podemos estar seguros que si morimos hoy, vamos a la presencia de Dios. Yo te pregunto si de verdad te arrepentiste de todo corazón de tus pecados, si de verdad crees en Jesucristo, que Él vino a morir en esa cruz, en tu lugar, a pagar el precio de nuestra condenación por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrando todo el poderío que tiene sobre todo. Él vino a demostrar, a dar fe, levantándolo de los muertos, decía Hechos. Él vino a demostrar todo completo, todo lo que Él hizo por nosotros. En esa cruz, en toda su vida, en 3 años de ministerio y luego 40 días después de demostrar el camino a los discípulos, de enviar a los mensajeros por todo el mundo y cambiar el mundo entero. La única forma de estar seguros de estar con Él es esto. Si de verdad crees de todo corazón que Él tomó tu lugar en esa cruz, te rendís a Él, depositas tu fe en Él, pedís perdón por tus pecados a Él. Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que puede saldar la deuda de tus pecados. Así que este es el mensaje final de ¿soy realmente salvo? La respuesta es, si crees en Jesucristo de todo corazón, eres salvo, así como vemos en Hechos también. Crees de todo corazón en Jesucristo. Si es así, bienvenido a la vida cristiana. Si estás viviendo una vida lejos de Dios y sabes que sos hijo de Dios, te pido que te acerques de vuelta, pedirle perdón a Jesús, pedirle perdón al Señor, agarrar su promesa, Él no miente y te va a limpiar, te va a hacer una nueva persona. Acércate a Dios otra vez, acércate, cree en Él y rendite a sus pies. Vas a ser una nueva persona, una persona que iba para un lado y se arrepiente y de vuelta va para el camino correcto. Una persona que deseaba con todo su corazón hacer justicia por manos propias, que es un poco la mayoría de las personas en este mundo que sufre de eso, a perdonar a esa persona que ha hecho el crimen. Vas a ser una nueva persona con gozo y felicidad para atravesar este momento difícil en que estás viviendo. Yo no sé cuál es tu situación, pero lo único que te puede calmar es Dios. Así que, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué estoy seguro de esto? Por lo que sucedió hace miles de años atrás. Porque Jesucristo vino, murió en la cruz y resucitó. Y si eso realmente pasó, y si tenés duda de eso, yo estoy seguro, si eso pasó y de verdad pasó en la historia, no hay
forma de mirar para otro lado. O te rendís al Señor o estás desparramando con Él, viviendo una vida alejada. Este es el mensaje de hoy de este nivel 1. Soy realmente salvo. La pregunta que tenés que hacerte ahora es: si morís ahora, vas a la presencia del Señor, depende de tu corazón sincero, arrepentido al Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ven la cruz ahí arriba, encendida. Es un símbolo de tortura esa cruz, que el Señor Jesucristo lo convirtió en un símbolo de victoria. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Ya no nos asusta el final de nuestra vida en esta tierra. Ya no tenemos miedo. Pertenecemos al Señor por su sello. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Así que te invito a orar conmigo, a cerrar los ojos y hablarle al Señor de todo corazón, de forma sincera. Eso es lo que Él puso en cada uno de nosotros de la humanidad, que podemos hacer de forma sincera, creer en Él. Diciendo: Señor Dios, yo me arrepiento de todo corazón de mis pecados. De verdad, Padre, yo creo que tú has venido. Jesucristo ha venido a morir por mí, en mi lugar, en esa cruz. Tomó mi lugar, Señor, el cual yo realmente merecía pasar ese sufrimiento, esa condenación. Él vino a tomar mi lugar. Él demostró su amor, Señor, por cada uno de nosotros, por mí, Señor. Demostró su amor en esa cruz. Padre, me rindo ante ti. Gracias, Padre. Me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón para que Él gobierne, para que el Espíritu Santo me pueda cambiar de verdad y empezar una nueva vida contigo, Señor. Cambiar totalmente el rumbo de mi vida para ir al sentido correcto, Señor, del que tú me llamas. Gracias de todo corazón por esta salvación, por este regalo que no merezco, por un regalo, tu misericordia, Señor. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el mensaje para vos. Si de verdad te arrepentiste, es una victoria en los cielos, es una fiesta terrible, que como se suele decir, alta fiesta, como dicen los argentinos. Es una fiesta muy grande porque una persona pasó de muerte a vida, se arrepintió, ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Y si no, te pido que entiendas y busques la verdad en Cristo Jesús. Y las personas que volvieron al Señor, felicidades. No es ningún paso corto que andaba, es un paso gigante a volver al Señor, a caminar de vuelta con el Señor y cumplir su promesa, cumplir su voluntad en todas nuestras vidas.